amigos, bienvenidos a Lo Mejor en Excelsior Televisión. Cuando hacemos entrevistas en este programa nos tomamos el tiempo para entender cómo se ve desde algún sector de la economía, desde algún sector de la política, los temas. La economía mexicana sigue sin recuperarse, seguimos teniendo crecimientos mediocres. Juan Pablo Castañón, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Encantado, David, de estar aquí en tu programa. El gusto es para mí también. ¿Cómo se ve desde Coparmex esta... Es una economía que sigue teniendo los mismos crecimientos mediocres que los últimos 30 años? Sí, definitivamente es el reto que tenemos. Y efectivamente este primer trimestre pues hemos tenido un crecimiento crecimiento al fin, pero no es lo que esperábamos, ni lo que esperamos ni lo que merecemos los mexicanos. Debemos de seguir buscando tener un crecimiento cercano al 5%, aunque lo alcancemos eventualmente. Creo que, y nosotros lo vemos así, que es importante terminar toda esta batería de reformas hasta las leyes secundarias, pero después de esto fortalecer nuestro Estado de Derecho y empezar a trabajar como economía. A ver, en ese sentido, Juan Pablo, se había dicho que al final del día todo dependía, o dependía en gran medida, de las reformas estructurales. Era la apuesta del gobierno. Hoy vemos, por ejemplo, que la reforma hacendaria, desde tu punto de vista, que yo creo que tú has sido el más crítico y consistentemente el más crítico, lejos de estar ayudando en su visión, lo sigue deteniendo la economía, ¿no? Sí, en nuestro punto de vista ha tenido un efecto dentro de la economía en estos primeros 3 meses. Es importante hoy vivirla y nosotros celebramos que el diálogo lo sigamos teniendo con la autoridad y con los mismos legisladores para buscar el mejor entorno fiscal que eventualmente pudiéramos tener para fortalecer la economía interna y la economía formal. Pero sí, efectivamente, pues ha habido un mayor costo laboral como efecto de la reforma fiscal, ha habido la necesidad de brindar certeza jurídica con los cambios que tenemos en el resto de las reformas y conviene que ya avancemos. Por eso es muy importante este cierre del periodo ordinario de sesiones y si es necesario el extraordinario, pero ya terminar con nuestra batería de reformas. A ver, ¿estás de acuerdo? Las reformas estructurales es una decisión al final del día. A veces hago la figura que es como el día que decides ir al gimnasio. Y las leyes secundarias es asistir todos los días, tener una buena rutina, tener todas las cosas. Hoy lo único que estamos teniendo es como la decisión institucional y habría, en la telecomunicaciones, en la energética señaladamente, como intención de la izquierda de detenerlas, ¿no? Sí, bueno, como son tantas las reformas, pues cada una de las partes busca que se refleje su mejor visión, a lo mejor en la reforma que sigue y negocia la reforma que están viendo. Para nosotros no debe haber una prioridad de una reforma sobre las otras, todas son para el bien de México y la responsabilidad de los legisladores, independientemente de qué partido sean, ser objetivos tema por tema. No es necesario negociar la ¿Pero reforma. se puede? O sea, pues parece como que se diera, ¿no? Porque hoy en día a lo mejor a través de la reforma de la ley secundaria en telecomunicaciones se está negociando lo que quisieran que quedara impreso en la ley electoral, político electoral, y eso no tendría nada que ver. Cada una, y ese sería el llamado, que cada ley se legisle conforme cada ley corresponde a México, ¿no? Vamos a retomarlas todo de una por una. Regreso a la hacendaria. ¿Tú crees que se tendría que cambiar? Sí. ¿Hacia dónde? Yo creo que se tiene que revisar, ver, como cualquier ley, como cuando hicimos la reforma laboral, hay que vivirla. Ya la tienes, esa es la que te... La reforma laboral tendríamos que hacer otra, de entrada, pero eso nos llevaría a otro programa en sí mismo. Pero esta ley fiscal que hoy en día tenemos que vivirla, ver, pues evidentemente donde discutimos y lo que probablemente nosotros veíamos como afectación, en la realidad probablemente no lo fuera y tuviera razón el legislador o el propio ejecutivo, o al revés. Lo que hay que hacer este 2014 es vivirla, comunicarnos y tener una apertura para la reforma que sea necesaria para tener una buena ley fiscal que promueva la inversión, que dé certeza jurídica, que amplíe la base de los contribuyentes y, sobre todo, que promueva el crecimiento de las empresas.
Pero el gobierno ya dijo que esa no se va a mover en 6 años, en el resto de este sexenio. Dijo que no iba a aumentar los impuestos y que quedaba abierto al diálogo. Es por donde nosotros vemos que en la apertura del diálogo, la observancia de las variables económicas, las circunstancias internacionales, que México no está aislado, pues de acuerdo a esto podríamos ver qué podríamos enriquecer para tener una mejor economía interna, ¿no? La de competencia. La de competencia parece que el péndulo se fue demasiado al otro lado, ¿no? Que se fija uno más en el tamaño de las empresas que en las prácticas en sí mismas, ¿no? Sí, nosotros estamos esperando, bueno, ahora va al Pleno, esperemos que entre mañana y el jueves termine de aprobarse en el Pleno y después pasará de regreso a la Cámara de Diputados, que creo o pensamos que sería prácticamente ya como trámite para terminar de aprobarlo. Y nosotros tendríamos que ver entonces los puntos que quedaron pendientes. Para nosotros las cláusulas habilitantes en cuanto a la definición completa y no dejar espacios que nos den incertidumbre jurídica en barreras de competencia, barreras a la competencia, insumos esenciales, ventas por debajo de costo, pues que en las disposiciones reglamentarias quedaban completamente definidas y que exista la apertura para la consulta pública de tal forma que pudiéramos participar para transmitir la experiencia. Una vez que hay una ley, pues hay que transmitir la experiencia de cómo la estamos viviendo. En materia de telecomunicaciones, hoy fue un día muy concentrado en el si había dictamen, si no había dictamen, cómo se trabajaba. ¿Cómo se ve desde Coparmex? Tiene que haber, el espíritu de la reforma constitucional tiene que prevalecer. Nosotros creemos que efectivamente hay una negociación que está en tránsito en este momento, es donde está, digamos, la parte más álgida en este momento. Nosotros tenemos que ver por el costo país, por la apertura en el país, porque los mexicanos tengamos opciones en telecomunicaciones que nos faciliten nuestra competitividad internacional, no solamente a las empresas, sino a los individuos, a los profesionistas. Yo diría que va mucho más en el sentido de poner al consumidor adelante, que es una de sus grandes virtudes. Así es. La energética, que es quizá la que más poder tiene para detonar el crecimiento económico. La apertura con toda la responsabilidad, pero debemos de cuidar que se cree los mecanismos para tener un entramado de pequeñas y medianas empresas mexicanas, técnicos mexicanos, para que pueda permear en el desarrollo regional. Es importante que cuidemos que no pasemos de un monopolio a un oligopolio internacional, aunque tengamos a petróleos mexicanos ahí. Lo importante es que esto se transmita a integración nacional y que haya la nueva generación de empresas pequeñas y medianas mexicanas, una nueva generación de técnicos mexicanos que nos dé un entramado económico-social de tal forma que le dé solidez a nuestra economía. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.